Bueno, muy buenos días, licenciado Hernández. Bienvenido a la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Tiene 15 minutos máximo para exponernos su plan de trabajo. Lo escuchamos. Muchas gracias. Inicialmente, buenos días para todos y todas los miembros de la comisión y también para las personas que se encuentran presentes en esta sala. Mi plan de trabajo lo tengo contemplado desarrollar en 5 ejes fundamentales que son los siguientes. El número 1, lo tengo denominado como fortalecimiento de las fiscalías a nivel nacional. Se sabe perfectamente que un fiscal general debería de trabajar siempre en función del fortalecimiento de las distintas fiscalías a nivel nacional, pero generalmente eso se hacía anteriormente cuando únicamente existían fiscalías de distrito, cuyas sedes se localizaban en las cabeceras departamentales. Sin embargo, ahora que todos tenemos conocimiento de que se ha expandido el Ministerio Público hacia todos los municipios del país, es importante que tomemos en cuenta que se han creado en cada uno de estos municipios sedes de las fiscalías denominadas agencias municipales. Pero la verdad es de que estas agencias aún no cuentan con el personal necesario para poder desarrollar sus funciones. Tampoco cuentan con recursos materiales que sirvan para ejercer esas funciones. El Ministerio Público lo mejor que tiene es su recurso humano, por lo tanto el fiscal general debe trabajar en pro de su personal, dotándolo de todos los recursos de tal cuenta que ellos puedan sentirse empoderados y ejercer sus funciones como realmente corresponde. No tienen todavía fiscales en esas agencias municipales, únicamente cuentan con un auxiliar fiscal que es el que se está encargando de recibir todas aquellas denuncias que son presentadas por distintas víctimas. Por lo tanto, ese personal no es suficiente porque se están cargando de esos expedientes que les están llegando, pero algo peor, de que únicamente se han convertido esas agencias fiscales en oficinas receptoras de denuncias. No se está cumpliendo realmente con la justicia pronta y cumplida, que es lo que realmente quiere la población. Se necesita de que en esas fiscalías no solo se puedan resolver, juzgar en definitiva esos delitos que son sometidos a su conocimiento, pero principalmente aquellos que tengan una pena de prisión que no supere los 5 años. En consecuencia, debe facultársele también a los jueces de paz que están en cada uno de esos municipios para que ellos puedan conocer y resolver en relación a esos casos que se les sometan a su conocimiento, porque de lo contrario, estas oficinas del Ministerio Público únicamente van a seguir siendo oficinas de receptoras de denuncias que luego las trasladan a las fiscalías distritales, cargándolas de más trabajo y no realizando la justicia como realmente la población quiere. Otro de los puntos que tengo contemplados en mi plan de trabajo es la capacitación constante del personal fiscal, del personal administrativo y también del personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Como dije en un inicio, el recurso humano es lo más importante de la institución y por lo tanto debe estarse capacitando constantemente de acuerdo a las funciones que realice cada quien en su puesto para que se obtengan resultados cualitativos y no cuantitativos como ahora se pretende con estadísticas que se le están exigiendo a los fiscales y que únicamente lo que hace a veces es de que tengan que deshacerse de denuncias que podrían ser importantes y que no se investigan a profundidad y que por lo tanto no se le hace justicia a la población. Yo tengo 18 años de trabajar para el Ministerio Público. Resulta que hay lugares en donde los fiscales entran como personal nuevo sin tener absolutamente ninguna capacitación. Cuando yo entré, recuerdo, a la institución,
por lo menos teníamos una capacitación de 4 semanas en relación a las funciones que íbamos a realizar, con lo cual nos empezaban a introducir al trabajo fiscal que posteriormente íbamos a ejecutar. Ahora lo que está sucediendo es de que está llegando a ocupar los diferentes puestos que hay en la institución personal que no está capacitado, y si el personal no está capacitado de acuerdo a esas funciones que va a ejecutar, ese trabajo no va a ser bueno, no va a ser el mejor, no se van a obtener los resultados que se quieren. El tercer punto que tengo contemplado dentro de mi plan de trabajo es la reingeniería en las unidades fiscales y en las secretarías de la institución. ¿Por qué considero importante fortalecer a estas secretarías y a estas unidades? Resulta que muchas secretarías o algunas de ellas tienen la obligación de verificar de que hayan profesionales de determinadas materias que estén auxiliando a los fiscales en el trabajo que desarrollan. Hay necesidad de realizar muchas veces, en algunos casos determinados, peritajes culturales. Resulta que no hay instituciones que tengan a un perito, a un especialista en esa materia, y que por lo tanto los casos no se pueden sostener ante los tribunales correspondientes porque no hay personal capacitado en esa área y que pueda emitir los dictámenes correspondientes de acuerdo a los conocimientos que tengan. Hay casos en los cuales, por ejemplo, se necesita que un trabajador social realice un estudio socioeconómico de un sindicato. Sin embargo, resulta que el Ministerio Público, de acuerdo a instrucciones emitidas por los fiscales generales que han pasado por la institución, han emitido lineamientos para que la institución únicamente realice de este tipo de estudios, pero a las víctimas o agraviados, mas no al sindicato. Resulta de que cuando los fiscales le piden apoyo a estas unidades del Ministerio Público a efecto de que se realicen estos estudios, inmediatamente lo que muestran es una instrucción de Fiscalía General en la cual únicamente se les ha facultado para que realicen sus trabajos o sus dictámenes o estudios, pero a las víctimas y agraviados. ¿Pero en qué afecta esto a la institución y a la realización de la justicia? Resulta que en el caso de delitos de narcotráfico, que ustedes saben son muy fuertes, tienen el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito tiene una pena de prisión de 12 a 20 años. Los jueces a nivel nacional están solicitando que el Ministerio Público incorpore a las actuaciones como medios de prueba un estudio socioeconómico de los sindicados, de tal cuenta que se pueda determinar para poder resolver al finalizar el juicio si estas personas realmente han aumentado su patrimonio en virtud de esa actividad ilícita que están realizando. Pero el Ministerio Público no puede aportar este dictamen que es tan sencillo. Es simplemente con una instrucción que debe ser dirigida a la unidad donde están los peritos de la institución para que haga estos estudios y se pueda incorporar al proceso penal de tal cuenta que se obtenga el resultado que se quiere. En esos casos, por el simple hecho de que no tenemos un perito que pueda emitir un dictamen socioeconómico del sindicato, los casos se caen, aun cuando son casos graves, son casos delicados que afectan a la sociedad, que afectan a nuestros hijos, afectan a toda una familia, pero no se pueden sostener ante los tribunales si no contamos con medios de prueba esenciales que deben plantearse y presentarse y diligenciarse en los tribunales correspondientes. Hay otro asunto muy sencillo. Anteriormente existía un fiscal natural. Era un fiscal que conocía las actuaciones y los hechos desde el escenario criminal. Se empapaba perfectamente de todo lo que sucedía en la escena del crimen y desde ahí se recababan todos aquellos indicios suficientes que posteriormente se convertirían en evidencia para sostener esos juicios ante los tribunales. ¿Qué sucede ahora? No existe la más mínima comunicación
entre las unidades de investigación, que son las que realizan las primeras diligencias desde la escena criminal, con las unidades de litigio, que son las que van a sostener los planteamientos ante los tribunales. Pero ¿qué es lo malo que eso trae? Resulta que los fiscales de litigio, cuando van a querer sostener sus planteamientos ante los tribunales, se escudan en la unidad de investigación diciendo de que la unidad de investigación no realizó todas las diligencias fundamentales de investigación que necesitaban y por lo tanto no pudieron incorporar determinadas evidencias al proceso y que por eso el caso se perdió. Si se cambia el modelo de trabajo y se trabaja siempre con unidades, pero que exista una rotación dentro de esas unidades, poniendo como un ejemplo en este momento de que a una unidad le corresponde una semana la investigación de los casos y que esos casos los va a seguir manejando y los va a llevar hasta sostener los planteamientos ante los tribunales. Cuando ellos no obtengan resultados positivos, que en este caso tendrían que ser sentencias condenatorias, no van a tener cómo escudarse en otras personas diciendo que no hicieron el trabajo que les correspondía, porque van a ser ellos los únicos responsables de haber tramitado el proceso desde un inicio y por lo tanto los resultados que obtengan, buenos o malos, van a ser su propia responsabilidad. Y si ellos actuaron negligentemente, se les puede castigar, se les puede sancionar. Hoy en día no hay un control estricto sobre eso. Por lo tanto, considero de que debe hacerse esa reingeniería de tal cuenta que el Ministerio Público funcione en equipo, de manera articulada, para lograr los resultados que la población quiere y que es que se tenga justicia pronta y cumplida. Tengo otro punto que considero también de suma importancia dentro de mi plan de trabajo, y es la creación de una unidad profesional y especializada que verifique el trabajo de las unidades fiscales y de las unidades administrativas para que se logren resultados positivos en los diferentes procesos judiciales y administrativos, evitando con ello la corrupción. Como lo dije antes, pretendo que se obtengan resultados cualitativos y no cuantitativos, como ahora se está haciendo, y que se le está calificando a los fiscales en relación a la cantidad de procesos, en relación a la cantidad de diligencias que ellos realicen en cada uno de estos procesos. Los fiscales están haciendo sus planteamientos ante los diferentes tribunales, pero no existe hasta ahora una unidad que se encargue de verificar si el trabajo que están haciendo los fiscales es bueno o malo. Por lo tanto, si hay fiscales dentro de la institución que tengan interés en determinados procesos, me refiero a un interés en donde ellos necesiten resolver o hacer las cosas de acuerdo a los intereses de las personas que figuran como sujetos procesales en ese expediente. No hay quien los controle. Hacen lo que ellos consideren bueno o malo, que nadie está verificando ese trabajo que realizan. Por lo tanto, estimo de que debe existir una unidad especializada con profesionales de tal cuenta que se verifique si el trabajo que ellos han hecho, si los resultados que se han obtenido efectivamente van de acuerdo a lo que se pretende en cada uno de los procesos, de acuerdo a la gravedad de esos procesos. Tampoco esto quiere decir de que porque un fiscal proponga salidas procesales a un caso, esto va a ser malo, de ninguna manera, porque el Ministerio Público, dentro de sus principios, tiene la objetividad y tiene que ceñirse fundamentalmente a este objetivo para poder hacer sus planteamientos. Por lo tanto, esta unidad será de suma importancia para verificar ese trabajo que el Ministerio Público hace y específicamente de que todos sus profesionales y fiscales actúen de conformidad con la ley y se haga justicia
a como realmente se quiere. ¿Por qué digo esto? Hay casos en los cuales, un caso X, por ejemplo, en donde son casos sumamente graves, pero que se han dado en comunidades muy remotas. Por lo tanto, es muy difícil que los testigos presenciales comparezcan a las audiencias de debate. ¿Y qué sucede muchas veces? De que como hay un principal interés en que no se logre una sentencia condenatoria en los casos, el fiscal va a actuar. Muchas gracias, licenciado Hernández. Perdón, ya concluyeron sus 15 minutos. Disculpe, vamos a pasar a la etapa de las rondas de preguntas. Le recuerdo, tiene 4 minutos por cada máximo, por cada respuesta. Preguntaría a los señores comisionados que deseen participar en esta ronda de preguntas, puedan levantar su mano para poder anotar el orden. Presidente. Ya. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo piensa usted dotar a las fiscalías del recurso humano y tecnológico a que hizo referencia en su plan de trabajo con el presupuesto que actualmente tiene asignado constitucionalmente para garantizar la imparcialidad de la investigación y superar las dificultades que se le presenten? El Ministerio Público tiene un buen presupuesto hasta ahora que ha servido para que puedan realizarse muchas cosas y existen muchos profesionales ya dentro de la institución. Lo que falta es ubicarlos en una unidad especial para que ellos puedan realizar las funciones en relación a los requerimientos que los fiscales hagan. Porque el presupuesto sí hay y hay mucho personal, pero a veces también se ha desperdiciado la función que a cada quien le corresponde realizando actividades, por ejemplo, para buscar resultados cuantitativos que no son los que se requiere, sino que realizar acciones y funciones para que se obtengan resultados cualitativos. Eso, ¿no? Gracias. Universidad Panamericana. Gracias, buenos días, postulante. Yo quisiera que me explicara, que nos señalara, cómo tiene diseñado, la estructura, la jerárquica y funcional del Ministerio Público, qué áreas tiene y demás, y jerárquicamente. No se le entiende. Estructura jerárquica y funcional del Ministerio Público que usted propone. Bueno, actualmente el Ministerio Público funciona en la cabeza con su fiscal general. Luego tiene fiscales regionales, fiscales de sección, fiscales de distrito adjunto, fiscales de sección adjunto, agentes fiscales, auxiliares fiscales 2 y auxiliares fiscales 1. Esa es la forma en que el Ministerio Público está organizada actualmente y de esa manera es como cada quien realiza sus funciones y se hacen los planteamientos correspondientes de acuerdo a las necesidades de justicia de la población. Y le pregunté no tanto por lo que hay, sino por lo que usted propone. Y por otra parte también quisiera saber cómo está o qué áreas tiene usted pensado que tienen que existir dentro del Ministerio Público para desarrollar cabalmente el plan y proyecto que usted propone. Quisiera que me planteara nuevamente la pregunta, disculpe, un poco más clara, no le logré captar todo. Sí, le señalaba que todo lo que me acaba de decir es cómo está organizado ahora. Yo le pregunto cómo lo pretende, cómo diseña usted esa organización jerárquica de la institución, por un lado, y lo que quiero saber también es cómo estructura, en qué áreas estructura usted o establece usted, según la estrategia que viene planteando en su programa, las necesidades del Ministerio Público. ¿Qué áreas específicas? Gracias. Gracias. Hasta ahora el Ministerio Público está organizado de la manera que lo he indicado. Cada unidad tiene sus funciones especiales. Pienso que está bien organizado de la manera en que está, porque así ha sido siempre y de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público debe ser de esa manera.
Únicamente considero de que debe hacerse una reingeniería, era lo que yo manifestaba anteriormente, porque considero de que las unidades fiscales deben organizarse de una forma diferente, aún existiendo las mismas unidades con la misma cantidad de personal. Pero a través de instrucciones se les pueden dar funciones diferentes. Como decía yo, que no exista una unidad que se dedique únicamente a investigación y otra unidad que vaya únicamente a sostener los planteamientos ante los tribunales cuando no ha conocido desde el inicio el proceso penal, sino que sean unidades que todas tengan la misma capacidad y que todas puedan hacer los mismos planteamientos ante los diferentes tribunales. Es únicamente una reingeniería a la que yo le denomino que debe hacerse dentro de la institución para que las unidades puedan realizar todas las funciones y no una en específica, porque ellos van a tener tiempo para hacer la investigación, recabar todos los elementos de investigación correspondiente para sostener sus planteamientos ante los tribunales, porque van a estar dándole trámite desde un inicio a todos los expedientes que se les estén asignando. Sin embargo, posterior a ello, van a tener un tiempo especial que cuando otras unidades estén realizando las actividades o diligencias iniciales en los expedientes, ellos van a poder diligenciar todos los medios de investigación que posteriormente les van a servir como pruebas para poder hacer sus planteamientos objetivos ante los tribunales. Gracias. Bueno, el doctor Escobar Menaldo. Buenos días, licenciado Hernández. Muy brevemente, solo quisiera preguntarle cómo planea usted garantizar en el Ministerio Público los principios de objetividad, de imparcialidad, de autonomía y de presunción de inocencia. Gracias. En este momento, los fiscales estimo que no han podido ser tan objetivos, es decir, desatendiendo ese principio de objetividad que está contemplado en el artículo número 1 de la Ley del Ministerio Público, porque tienen preocupación por ser perseguidos penalmente si sus actuaciones no se ajustan a determinados intereses. Yo pienso que por eso los fiscales deben estar muy bien capacitados para que ellos se sientan empoderados y puedan hacer cualquier planteamiento que la ley les permita de acuerdo a la investigación que ellos hayan realizado en los casos y que lo puedan hacer sin ninguna pena de nada. La presunción de inocencia es otro principio fundamental consagrado en la Constitución Política de la República que debe ser muy bien cuidado y evitar que se cumpla por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Si el Ministerio Público es objetivo, se actúa de acuerdo a lo que la ley dice, yo pienso que se va a respetar siempre el derecho de presunción de inocencia, porque vamos a ser objetivos y no vamos a estar llevando ante los tribunales a gente en contra, como sindicados, en contra de quien no se tengan las evidencias suficientes para determinar su posible participación en la comisión de un hecho ilícito. Algo fundamental y que se ha hablado mucho también es de que no se deben exponer las personas sindicadas ante los medios de comunicación antes de que hayan sido ligados a un proceso penal. Eso es una coordinación que debe realizarse entre el Ministerio Público y la policía, porque son los policías o los agentes policiales los que tienen el primer acercamiento o contacto con los sindicados. Y es ahí donde la prensa ha fotografiado, ha empezado, ahí sí que se ha hecho una condena pública muchas veces de las personas sin que se les haya probado su participación en la comisión de un hecho ilícito. Disculpe, me mencionó otros principios, perdone. Sí, era el principio de autonomía.
Correcto. Los otros ya los Muchas gracias. abordó. Gracias. El principio de autonomía para el Ministerio Público es fundamental. Definitivamente se debe evitar la injerencia de otras instituciones y de otras personas en la función propia que el Ministerio Público realiza. Para eso el Ministerio Público tiene su presupuesto propio y el presupuesto que el Ministerio Público tiene es suficiente para que realice todas las actividades que corresponden a la investigación y la persecución penal pública. Por lo tanto, no es aceptable de que se estén atendiendo intromisiones de otras instituciones o de otras personas en el quehacer del Ministerio Público. Solamente. Gracias. Decano Milton Argueta. Muchas gracias. Buenos días, licenciado Hernández. Son dos preguntas. A una ya se refirió usted. Usted en su plan de trabajo propone la creación de una unidad especial que verifique el trabajo de fiscalías y unidades administrativas. Quisiera preguntarle si eso va a funcionar como una especie de fiscalía de asuntos internos o si eso funcionaría como una unidad administrativa y cuáles serían sus atribuciones. Si sería denunciar al fiscal, hacer del conocimiento alguna irregularidad administrativa, para que me hiciera el favor de explicar eso. Y luego le formularé la otra pregunta. Muy bien. En el Ministerio Público ya existe una fiscalía, una secretaría contra la corrupción. La función de esa fiscalía para evitar que también dentro del Ministerio Público haya corrupción debe ser vigilar y controlar a los fiscales en cuanto al trabajo que realizan, porque como yo decía, el Ministerio Público tiene muy buena gente, muy buen recurso humano, pero ustedes saben que en todas las instituciones también hay gente que no quiere hacer bien las cosas. ¿Y quién los controla? No existe quien los esté controlando. Todos aquellos en los cuales se obtengan como resultado sentencias absolutorias o en la etapa intermedia sobreseimientos, son casos a los cuales debería ponérsele atención en casos graves, porque ahí podría obtenerse esos resultados en virtud de mal trabajo que haya hecho el fiscal o los fiscales que hayan intervenido en esos procesos, y que pudo haber sido mal trabajo por negligencia o posiblemente por corrupción. Pero eso no se está haciendo ahora, y eso es fundamental porque la ciudadanía, la población, eso quiere, que las instituciones sean transparentes y que realicen su trabajo de acuerdo a lo que la ley establece, porque para eso es que reciben un salario. Yo pienso que la forma de atacar este fenómeno que pudiese estarse dando a lo interno de la institución es poner controles de este tipo. Gracias, licenciada. La segunda pregunta es en relación a las víctimas de violencia que denuncian ante el Ministerio Público. ¿Usted incluye alguna propuesta para fortalecer el modelo de atención en la capital y en los departamentos? Repítamela, por favor. Sí, es en relación a las víctimas de violencia que denuncian ante el Ministerio Público, si usted tiene alguna idea de cómo fortalecer el modelo de atención tanto en la capital como en los departamentos. Bueno, hasta este momento, la atención que se ha prestado a las víctimas y a las diferentes personas que acuden a las instalaciones del Ministerio Público en virtud de denuncias presentadas ha sido buena en términos generales, pero como indiqué anteriormente cuando expliqué mis planes de trabajo, falta el fortalecimiento a las fiscalías de tal cuenta que tengan el personal completo y los recursos económicos necesarios, porque ¿en qué va a afectar eso a las víctimas? Tal como usted dice, resulta de que hay víctimas en el interior del país que viven en lugares demasiado lejos de que han sufrido delitos bastante fuertes, pero si esos delitos no se juzgan y no se resuelven en ese municipio de donde ellos son, y luego el Ministerio Público traslada esos expedientes hacia las cabeceras departamentales en donde están las fiscalías de distrito, ¿qué va a pasar? Se va a necesitar de que los testigos presenciales que tienen que ir a declarar a un juicio ya no llegan a las fiscalías, a las cabeceras departamentales cuando se realizan los juicios en los tribunales correspondientes, porque es gente pobre
Y lamentablemente saben ustedes de que en Guatemala hay mucha pobreza, la gente no tiene dinero, no tiene ni siquiera dinero para comer, mucho menos para estar pagando transporte, para pagar un hotel o un hospedaje al lugar hasta donde tienen que llegar para que se les haga justicia. No es posible, por eso ese problema se tiene que resolver desde el fortalecimiento, tanto con personal como con recursos Gracias, materiales. licenciado Hernández, disculpe. Perdón, voy a tomar la palabra en el orden que lo anoté. Usted mencionaba el día de hoy, y lo escuché también en una entrevista que le hizo un medio de comunicación independiente, y usted hacía referencia justamente a la cobertura que tiene el Ministerio Público actualmente, y si mal no recuerdo, manifestaba que en todos los municipios en donde se amplió la cobertura, porque parte de lo que indica la actual administración es que se pasó de una cobertura de 64 municipios a los 340 municipios de la República de Guatemala. Pero escucho de su parte que esa presencia es relativa en el sentido que el personal que se encuentra en dichos lugares pues carece de una serie de capacidades o insumos para ejercer la función del Ministerio Público como tal. Y en la entrevista que le realizaban, usted indicaba que era necesario articular esfuerzos con el Instituto de la Defensa Pública Penal. Voy a tratar de parafrasear para que no ocurra que muchas sedes del Ministerio Público que se han implementado únicamente se están dedicando a recibir denuncias de la población. ¿Cuál sería su propuesta en concreto, considerando que en lo manifestado por usted debiese de interactuar con una institución independiente, la cual su presupuesto es de un 10% del presupuesto del Ministerio Público? ¿Cómo superar eso? Como indicaba, lamentablemente nuestro país es bastante pobre, no se cuentan a nivel nacional con los recursos económicos necesarios para cada institución, no me refiero solo al Ministerio Público, sino también a las demás instituciones que conforman el sector justicia. Lo ideal fuera de que en los municipios existiera un juzgado de primera instancia a efecto de que se resolvieran muchos procesos ahí que contemplan delitos graves. Sin embargo, sé que eso es mucho pedir y eso llevará no sé cuántos años para que pueda implementarse. Sin embargo, por ahora, por lo menos ya existen juzgados de paz, pero no se les ha dado la facultad a algunos jueces de paz para que puedan conocer delitos menos graves en los municipios. ¿Pero por qué es eso? Porque también no existe presencia del Instituto de la Defensa Pública Penal, que es algo fundamental porque la gente de esos lugares es muy pobre y no va a tener recursos para pagar a un abogado particular y por lo tanto necesitaría los servicios de un abogado defensor público de tal cuenta que pueda desarrollarse el proceso penal en esos lugares. La única forma que considero probable para poder solventar esto y que la defensa pública pueda tener presencia en esos lugares es de que el fiscal general debe tener una comunicación estrecha con el director del Instituto de la Defensa Pública Penal y hacer las gestiones correspondientes hacer el lobby correspondiente ante las bancadas del Congreso de la República de tal cuenta de que se le mejore su presupuesto a la defensa pública y sería la única forma en que se lograría de que el Instituto de la Defensa Pública nombre a más abogados defensores para que exista presencia de ellos en los municipios y haya una mejor justicia para la población en cada uno de esos lugares y que evitemos de que el Ministerio Público se convierta en únicamente oficinas receptoras de denuncias. Ese es el planteamiento que pienso que debe hacerse, pero que es bastante complicado, pero creo que sí se puede lograr. Si así como el Ministerio Público ha crecido y se le ha aumentado su presupuesto y se tienen los resultados que hoy vemos, que por lo menos hay presencia en los municipios, creo que también se puede con el Instituto de la Defensa Pública Penal. Gracias. Para efectos del acta se deja constancia del ingreso de la licenciada Suaz Návar, Universidad de Occidente. Licenciado Ruano. Buenos días, licenciado Hernández.
En su eje número 2 indicó en relación a la capacitación constante del personal. ¿Qué cambios considera en la unidad de capacitación del Ministerio Público para optimizar este eje que propone? Los cambios que considero pertinentes en la unidad de capacitación del Ministerio Público es de que deben incorporarse a esta unidad a fiscales de carrera, a fiscales que tengan un cúmulo de experiencia de tal cuenta de que puedan trasladar esos conocimientos que ellos tienen hacia las personas que están comenzando como fiscales y que ellos puedan implementar su trabajo de acuerdo a los conocimientos que ya traían de la academia, pero que estos sean complementados con la experiencia de estos buenos fiscales y que a la vez lo pienso de la siguiente manera. Es difícil, ustedes no sé si lo saben, pero es conveniente saberlo, de que a muchos fiscales no les gusta estar en la unidad de capacitación del Ministerio Público. Están acostumbrados a hacer su trabajo en las fiscalías donde están asignados y les gusta estar constantemente en tribunales haciendo el trabajo para el cual fueron capacitados y para el cual fueron contratados. Pero hay una gran cantidad de fiscales a nivel nacional que tienen esa experiencia y por lo tanto debería hacerse de manera rotativa la integración de ellos a la unidad de capacitación, de tal cuenta que no sea un muy buen fiscal que vaya a estar 1 año, 2 años, 3 años en la unidad de capacitación, pero que sí pueda estar por lo menos 1 mes al año. Eso creo que no le va a pesar a un fiscal. Él va a estar realizando siempre su trabajo en el lugar donde esté asignado y además va a estar dando de ese conocimiento, de esa práctica que él tiene a los nuevos fiscales que van a estar capacitándose para poder ser buenos fiscales ya cuando estén ejerciendo sus funciones. Porque ahora están llegando personal que no es capacitado y llega a las fiscalías a hacer lo poquito que sabe y les cuesta mucho para poder adquirir todos los conocimientos que en la práctica se necesita. Muchas gracias. Decano Arenales. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado Hernández. 2 preguntas cortas de criterio. ¿Qué considera usted que es peor? ¿Condenar a un inocente o liberar a un culpable? ¿Y por qué? Bueno, eso no debería de darse, pero lamentablemente sí puede darse. Y para mí lo más conveniente sería liberar a un culpable, porque sería totalmente absurdo si nosotros hacemos un ejercicio de empatía poniéndonos en la posición de esa persona que pudiera ser condenada aún siendo inocente. Yo creo que es un daño irreversible, un daño que se le estaría haciendo a él y a su familia que nunca se podría subsanar. Por lo tanto, si se diera esa situación, así como usted me lo manifiesta, pienso que sería la mejor forma de proceder en todo caso. Gracias. Quisiera conocer por qué hay reticencia a presentar desestimaciones cuando no se encuentra evidencia de culpabilidad. Si no hay evidencia, actuando objetivamente los fiscales, tal como la ley lo exige, nadie debería temor de estar planteando desestimaciones. Yo lo he hecho siempre. Eso es trabajo que nosotros debemos de hacer y si nosotros somos responsables y sabemos que estamos haciendo bien las cosas, que estamos ajustados a derecho, no va a existir ninguna preocupación por plantear desestimaciones, pero me he dado cuenta cuando yo voy constantemente a audiencias a los tribunales y me encuentro muchas veces con fiscales que están llegando de otras fiscalías especializadas. Por ejemplo, yo soy originario de Huehuetenango, he trabajado en Huehuetenango y también en otros lugares, ahora estoy en Cobán. Por lo tanto, me doy cuenta cuando estamos en los tribunales y llegan, por ejemplo, fiscales de fiscalías especiales que funcionan únicamente acá en la capital y resulta que dicen, ellos están conscientes que debiesen plantear una salida procesal favorable para el sindicado en una determinada audiencia, pero dicen no,
Aquí voy a plantear acusación porque esas son las instrucciones que traigo. Más vale que yo plantee una acusación que la venga a ratificar, aunque el resultado sea una sentencia absolutoria, pero no que me vayan a castigar a mí por haber venido a hacer este planteamiento. Es lo mismo que les decía, que no son los fiscales que han iniciado esos casos desde la escena criminal y que por eso no se sienten empoderados cuando van a hacer esos planteamientos, porque únicamente van por instrucciones de otros que están a cargo de los casos y que ellos no conocen los casos, sino que únicamente van a ratificar lo que ahí está escrito y que no se animan a plantear una salida procesal, como les decía, que favorezca al sindicado, aun cuando las evidencias lo permiten, por miedo. Gracias. Después. Licenciada Decana Flores. Gracias, señor secretario. Licenciado Castillo, hemos estado hablando de la necesidad de fortalecer al Ministerio Público y a sus diferentes fiscalías. Y, lógicamente, se necesita recursos. Mi pregunta está esbozada en el siguiente sentido. Desde su espacio institucional, ¿qué acciones realizaría usted para que los bienes y dinero que se incauta del crimen organizado y que sean extinguidos sean utilizados para el fortalecimiento de las instituciones que deben de prevenir y, lógicamente, combatir el crimen organizado? Esa es la primera. Gracias. Efectivamente, el Ministerio Público interviene en una gran cantidad de casos en los cuales se incautan bienes que son de ilícita procedencia y que por lo tanto no corresponde que los sigan manteniendo las personas indicadas o a quienes se les han localizado. Ahora, como están las cosas ahora, el Ministerio Público no tiene la facultad de decidir qué hacer con cada uno de esos bienes extinguidos. ¿Por qué? Porque la obligación está contenida en la Ley de Extinción de Dominio de que el Ministerio Público tiene que poner a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio esos bienes, y va a ser el Juzgado de Extinción de Dominio quien posteriormente, cuando se hayan incautado esos bienes, quien los trasladará a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, la CENAVED. La CENAVED tiene que ceñirse y actuar de conformidad con lo que establece la Ley de Extinción de Dominio, y ahí lo que se establece para el destino de este tipo de bienes es de que hay un determinado porcentaje para cada institución que le corresponde de esos bienes. No recuerdo exactamente ahorita, me parece que es el 20% de esos bienes incautados lo que le corresponde al Ministerio Público. Y así a otras instituciones, por ejemplo al organismo judicial 20%, un 10% a la Policía Nacional Civil. En fin, la ley ya contempla cuál es la salida para esos bienes, pero sí han sido utilizados los bienes que se han extinguido y el porcentaje que se le da al Ministerio Público ha sido bien utilizado para invertirlo en determinadas actividades que van en función de la labor fiscal y de los objetivos que el Ministerio Público pretende. Ya teniendo ese porcentaje de bienes a favor del Ministerio Público, yo buscaría invertirlos en comprar sedes o inmuebles en donde pueda funcionar en un edificio propio cada una de las fiscalías a nivel nacional, porque actualmente se están rentando un 80% de inmuebles donde funcionan las diferentes dependencias del Estado. O sea, se está erogando una cantidad de dinero cuando podemos tener fondos que se adquieren de la manera como hemos indicado y que esos pueden ser muy bien invertidos y que tampoco en un año o en 2 años se van a comprar todos los inmuebles suficientes para todas las instituciones, para todas las fiscalías, pero sí se puede dar un primer paso a raíz del cual se puedan empezar a comprar los primeros bienes y poder contar con un edificio propio cada una de estas dependencias de la institución. Gracias. Y la segunda pregunta, siempre en torno a, sería, ¿qué acciones impulsaría usted en la materia para fortalecer la Fiscalía de Extinción de Dominio? ¿Para fortalecerla? Sí,
para fortalecer la Fiscalía de Extinción de Dominio. Bueno, actualmente no conozco exactamente por cuánto personal está integrado la Fiscalía de Extinción de Dominio, porque esta Fiscalía únicamente funciona acá en la capital y yo he estado trabajando únicamente en el interior del país. Pero si le faltara personal y bienes para que puedan realizar sus funciones, sería trabajar en función de eso, tal como lo había indicado con todas las fiscalías a nivel nacional, para que sigan desarrollando su función y que sigan tratando de que se extingan la mayor cantidad de bienes y que de esa cuenta el Ministerio Público también pueda agenciarse de más fondos para poder funcionar. Muchas gracias. Faltan 14 minutos. Ya vamos. Ante una situación de presión en la cual usted deba asumir decisiones en conjunto con su equipo de apoyo, ¿usted considera que usted ejercería un liderazgo autocrático, participativo o un liderazgo orientado a las tareas? ¿Y por qué? Pienso que todo fiscal necesariamente debe ser un líder y tiene que acompañar de profesionales idóneos y capaces. Tampoco va a poder desarrollar su trabajo porque el Ministerio Público es bastante grande y está distribuido a nivel nacional. Por lo tanto, se necesita de un equipo de trabajo que también pueda desplazarse hacia los lugares que se necesitan para realizar también como líderes reuniones, convocar a instituciones de tal cuenta que se puedan lograr los resultados que se quieren, tanto en materia fiscal como en relación a la unidad y a la comunicación que necesita de lesiones leves, de hurto, de robo, y que muchas veces ni siquiera existe interés de la supuesta persona agraviada, o mejor dicho, en este caso, de los denunciantes, de darle seguimiento a estas denuncias, porque muchas veces la presentan en el momento para justificar alguna situación con la familia o con otras personas o incluso hasta en el trabajo muchas veces. Por lo tanto, el interés de ellos es únicamente presentar la denuncia, pero no darle seguimiento. Hay casos en los cuales, por ejemplo, se ve mucho en las fiscalías de la mujer, en donde las supuestas víctimas presentan denuncia, pero el objetivo fundamental de ellas es de que los jueces les fijen a su favor medidas de seguridad, o sea, medidas de seguridad en contra del conviviente o la persona que les haya causado la violencia de que se trate, y que puede parecer desde un inicio un delito muy grave de conformidad con la ley, porque al momento de escuchar violencia contra la mujer y viene el fiscal y desestima ese delito, cualquiera podría decir: ala, pero ¿cómo está desestimando ese caso si es de violencia contra la mujer? Pero resulta que se trata de casos en los cuales la mujer, por ejemplo, en este caso, únicamente presentó la denuncia, pero para que se le fijaran las medidas de seguridad, pero no tiene interés ella en proceder en el caso por el delito de violencia contra la mujer, porque no hay indicios o evidencias suficientes para poder proceder penalmente. Por eso es de que necesariamente esos casos no deben engavetarse, sino deben desestimarse para evitar la mora fiscal. Licenciado Ruano. Licenciado Hernández, ¿cómo garantiza su actuación independiente frente a los organismos del Estado, instituciones públicas y privadas, si fuera electo usted como fiscal general? Esto versus la cooperación y coordinación que debe existir entre estos entes. Siempre se cuestiona a los fiscales en este tema, y no solo a los fiscales, sino también a los que representan a otras instituciones del sector justicia. Yo pienso y considero de que son situaciones que no son demasiado complicadas si tenemos voluntad de hacer las cosas a como se deben de hacer. ¿Por qué digo esto? Porque en la ley están establecidas claramente las funciones que le corresponden a cada institución. Pero yo represento al Ministerio Público. Usted, por ejemplo, usted
representara al organismo judicial. O sea, usted sabe lo que tiene que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, pero no solo porque yo lo piense, sino porque está establecido en la ley qué es lo que tenemos que realizar cada quien, de acuerdo a la institución a la que pertenezcamos. Pero ahí está, cuando la persona probablemente es influenciada por otras personas, le da cabida a otras personas que nada tienen que ver en sus decisiones, y es cuando varían en su forma de ser o de actuar. Yo creo que debemos estar ceñidos a lo que la ley dice y por lo tanto no tenemos que tener miedo ni temor a hacer ningún planteamiento. Y es obvio que si usted realiza sus funciones, yo realizo mis funciones de acuerdo a la institución en que pertenecemos y así las otras personas, eso no implica que no podamos realizar reuniones de coordinación. Esas reuniones de coordinación se realizan no solo en las instituciones del sector justicia, sino en cualquier otra institución, aún en las instituciones o empresas privadas. Esas reuniones pueden realizarse de tal cuenta que coordinemos determinados aspectos porque somos personas profesionales y de esa cuenta vamos a lograr los objetivos, porque se necesita siempre la intervención de otra institución muchas veces para que juntos logremos el objetivo, tal como lo mencionaba anteriormente, de que debe haber una articulación de esfuerzos entre la defensa pública penal y el organismo judicial, de tal cuenta que se pueda hacer justicia pronta y cumplida en cada uno de los municipios que se encuentran demasiado lejanos de la ciudad. Una última pregunta. ¿Qué medidas tomaría usted como jefe del Ministerio Público para que el personal del mismo aplique la perspectiva de género en la investigación y en el litigio? Yo creo que regreso más o menos a decir algo similar de lo que ya había dicho anteriormente. Esta respuesta en relación a la pregunta que me formula tiene mucho que ver en la defensa y el respeto que el fiscal tiene también de los derechos humanos, porque nosotros somos responsables de que se cumpla la Constitución y de los diferentes convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado de Guatemala ha suscrito, y por lo tanto debemos de respetar a las personas y en este caso de acuerdo a su género, actuar de esa manera y apegados a la ley, y si siempre lo hacemos apegados a la ley, creo que nunca vamos a tener problemas. El problema se da y empieza la inconformidad de la población cuando nosotros nos salimos del cumplimiento de nuestras funciones y hacemos otras cosas que no es lo que está contemplado en nuestra propia ley. Si nosotros hacemos lo que la ley establece, creo que no vamos a tener ningún problema en este tipo. No habiendo ninguna otra pregunta, le agradecemos su tiempo, licenciado Hernández. Hemos concluido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buen día.